of God. Hoy aquí somos la iglesia que está aquí. Today we are the church that is here. Porque aquí estamos y somos miembros de la misma iglesia. Because we are here, we're members of the same Por lo church. tanto, no hay ningún tipo de diferenciación. Therefore, there's no different type. Y nuestra identidad debe ser miembros del cuerpo de Cristo. And our En cualquier identity lugar needs to be that we're members of the body of Christ in whichever place donde nos encontremos. where we find ourselves. Porque es la misma iglesia, se Because supone. it is the same church. A menos que estemos en un lugar donde no se invoque el nombre de Jesús. Unless we are in a place that doesn't call upon the name of Jesus. Estemos en un lugar donde no se esté viendo el diseño ni el propósito de Dios. Or we are in a place that is not seeing the purpose and design of God. Que se esté predicando otro Cristo, That is preaching another Christ o otro evangelio, or another gospel. o hay otro espíritu. Or there's another spirit. Entonces en realidad podemos decir que somos miembros ni podemos tener comunión con la iglesia porque no son la iglesia. So in reality, we can't say we have communion or type with the church because Pero we're not si- the church. Si nosotros discernimos que determinados hermanos son la iglesia But if we decide that the certain brothers are not the church porque están en lo mismo, because they're in the same en el thing, mismo propósito, the same purpose, en el mismo diseño, the same design, aunque no sean perfectos, even if they're not perfect, pues esa es la iglesia. so that's the church. Es la iglesia de Dios. That's the church of God. La iglesia de Dios que está en We're the same church. Por lo tanto, no debemos sectorizar So therefore, we should not section off localmente las iglesias. locally the churches. Es que la iglesia aquí, Is that the church here el hermano pertenece aquí, no se puede ir de aquí. belongs here and they can't leave here? Eso es sectario. That is a section. Eso no va de acuerdo al diseño de Dios. That doesn't go according to the design of God. Donde quiera que estemos y esté la iglesia, Wherever we are and the church is there, ahí tenemos la obligación de ejercitar nuestros dones y cumplir el propósito para el cual Dios nos ha llamado. there we have the obligation to exercise our gifts in which God has called us for. Porque si tenemos la identidad de la iglesia como una sola, Because if we have the identity as a church as one, no importa que estemos aquí o estemos allá, somos la iglesia y pertenecemos a la misma it iglesia. doesn't matter if we're here or there, we are a church and we belong to the same church. Somos uno. We are one. Somos miembros del cuerpo de Cristo. We are members of the body of Christ. Cualquier cosa que se salga de esa visión Whichever thing that saves himself of that vision, estorba el propósito de Dios. that takes him out of that vision, No debe haber ninguna a diferencia blocking of the ministry of God. Should ni be any ningún difference, sectarismo or a sect, ni ningún regionalismo or regionalism en la visión de la iglesia. in the vision of the church. Siempre debemos saber que la iglesia es una We should always know the church is one, y no hay intereses regionales ni personales ni and locales. there's no personal or local interest. Todos trabajamos para el mismo propósito, We all work for the same purpose, para el mismo reino, for the same kingdom, para la misma cabeza. for the same head. Somos miembros de la misma We iglesia. are members of the same church. La iglesia es una. The church is Somos one. miembros del cuerpo de We Cristo. are members of the body of Y Christ, eso es lo que importa. and that is what matters. Que estemos y pertenezcamos y nos mantengamos en la iglesia. That we stay, we belong, and we maintain in the church. Diferente es cuando un hermano dice, The difference is when a brother says, me voy para, qué sé yo, Arcadia, I'm going to go to Arcadia, y preguntemos, ¿ahí está la iglesia? and we ask them, is the church there? Oh, no, pero yo busco cualquier denominación, ahí busco donde No, congregarme, but en I'll seek cualquier lado. any denomination, I'll seek somewhere to congregate myself. Ahí ya vemos un problema, Then there's a problem. porque el hermano va a dejar la iglesia Because the brother's going to leave the church, y probablemente no va a estar en la iglesia ya, porque a lo mejor digamos que la iglesia no esté ahí. and probably the church, they're not going to go to a church because the church might not be Entonces allí sí hay un problema, there. So then there is porque a el problem. hermano se va a separar de la iglesia. Because the brother's going to separate themselves from the church. Y el ir a cualquier denominación no significa estar en la iglesia, And to go to whichever denomination doesn't mean to be in porque the si el church. hermano va a estar en un sistema religioso, Because if the brother's going to be in a religious system, tradicional, traditional, que no está viendo el that propósito is de not Dios, seeing the purpose of God, entonces no podemos decir que está en la iglesia, then we cannot say that they're in the church. y eso va a traer pérdida, And that's going to bring up a loss. y esa no es la voluntad de And that Dios. is not the will of God. Amén. La verdadera comunión. The true communion. Somos miembros del cuerpo de Cristo en cualquier lugar y tiempo donde nos encontremos. We are members of the body of Christ in whichever time that we find ourselves.
nuestro amor our por la love iglesia, by the church, nuestro amor por los hermanos our love for the brothers, y nuestra comunión con la iglesia the communion with the church debe ser la misma aquí o allá o donde sea. should be the same here, there, whichever shall be. Si yo tengo preferencias If I have preferences por unos hermanos y otros no, for some brothers and others I don't, o si tengo preferencias por una localidad y otras no, or if I have preferences for a locality and some I don't, es porque no estoy viendo la iglesia. it's because I'm not seeing the church. Y si no estoy viendo la iglesia, And if I'm not seeing the church, no estoy viendo el cuerpo de I'm Cristo. not seeing the body of Y Christ. si no estoy viendo el cuerpo de And Cristo, if I'm not seeing the body of Christ, no estoy viendo a Cristo. I'm not seeing Christ. Entonces hay un problema. So then there's a problem. En la iglesia tiene que ver, nosotros tenemos que ver la iglesia. We have to see the church. Porque el amor que sentimos por los hermanos Because the love that we feel for the brothers debe ser por cualquier hermano should be with whichever de cualquier lugar. with De cualquier whichever lugar. brother in whichever place. Por ejemplo, si yo estoy de viaje y estoy 3 días en otro país For example, if I am on a trip or I'm there 10 days y in tengo la the country, oportunidad de conocer 2 o 3 hermanos and I have the opportunity to meet 2 or 3 brothers que tengan la identidad del Señor, that have the identity of the Lord, yo debo sentir el mismo amor con ellos I shouldn't feel the same love with them que con ustedes. than with you guys. Debo sentir el mismo gozo I should feel the same joy que con cualquiera de ustedes. than with whichever of you guys. Yo recuerdo hace años atrás que estuve con mi esposa y mi hijo por allá en Pensilvania I remember some years back that I was with my wife and my child in Pennsylvania. y compartimos con un grupo de los menonitas un día allá cristianos And we share with the group over there that are Christian, y nos invitaron a una casa a comer después de la Amish, reunión that are Amish, and we shared with them in a house. y yo le decía a mi esposa, yo me siento como en la casa, And I told my wife, I me feel siento like igual que con mis hermanos at home I feel the same with my brothers en Venus o en Davie o en cualquier lugar, in Venus and David, whichever place. porque es eso, es el amor de Dios. It's the love of God. Si nosotros amamos a nuestros hermanos, If we love our brothers, no los amamos por nuestros sentimientos personales, we don't love them because of our emotional feelings ni por nuestras preferencias or personales, our own personal preferences. sino que los amamos porque está el amor de Cristo en nosotros. We love them because the love of Christ is inside of us. Y Cristo ama a cualquier hermano. And Christ loves whichever brother. Cristo dio su vida por todos los hermanos. Christ gave his life for all the brothers. Entonces, si yo no puedo sentir el mismo amor por cualquier hermano, So if I can't feel the same love with whichever brother, entonces yo no estoy amando con el amor de then Dios. I am not loving with the love of God. Tal vez tengo un amor emocional, Maybe I carnal, have an emotional, fleshly love, y ese no es Cristo. and that is not Christ. Entonces tenemos que asegurarnos de que realmente la iglesia esté viendo a So Cristo, we have to assure ourselves that the church is esté seeing conociendo al Señor, and knowing the Lord, esté viviendo la verdad de and Dios living the truth y esté of God, caminando en el propósito de and Dios. walking in the purpose of God. Por lo tanto, nuestra verdadera comunión So therefore, the true communion es con cualquier hermano en cualquier lugar y en cualquier tiempo. is with whichever brother in whichever time and whichever locality. Por ejemplo, en 1 de Juan capítulo 1, versículo 3, First John 1:3. 1 de Juan 1, dice, y lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también nosotros tengamos comunión, vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Says that which we have seen and heard we declare to you that you all Que si, o sea, no dependamos de personas. A veces decimos, no, es que fulanito es el que maneja tal ministerio y no se puede ir. and let's not depend on people. Sometimes we say, oh, such brother is the one that ministers this ministry and they can't leave. Eso es organización, That's an organization. eso es religión. That is a religion. Esas son cosas que velan el propósito de Those Dios. are things that allow you not to see the purpose of La God. iglesia no puede depender de nada de esas The cosas. church cannot depend on any of those things. La iglesia no puede depender si tiene un lugar para reunirse o no. The church should not depend if they have a place to gather or not. En algunos momentos hubo persecuciones In such moments, there were persecution. y los creyentes se tenían que reunir a escondidas, en sótanos, en cuevas, donde fuera. And people had to gather in caves and wherever they could. Y no por eso dejaba de ser la iglesia. And not because of that, they stopped being a church. La iglesia no puede depender ni debemos depender de nada de The eso. church should not depend on any of that. Porque todo eso son cosas que pueden velar
Because all those things are things that estorbar can conceal and la visión de Dios. block the vision of God. Eso no quiere decir que no las podamos tener, Doesn't mean that we can't have them, pero si las tenemos, asegurémonos but if we have them, let us assure ourselves que contribuyan a la meta. that they contribute to the goal. Si tenemos un local, que ese local sea usado para que la iglesia sea edificada If we have a locality, we should make sure that that place is edified y no vamos cayendo en costumbres o tradiciones religiosas. and not falling in customs and traditional things. Por eso las iglesias locales That's why the local churches nunca deben de actuar independientemente they de should las demás iglesias. never act independently of the rest of the churches. Si vamos a, por ejemplo, a 1 Tesalonicenses 1, If we go to 1 Thessalonians 1, capítulo 1, chapter 1, versículos 6 al 10, 6 to 10, vemos cómo Pablo le habla a la iglesia de Tesalónica we see how Paul speaks to the Thessalonian y le dice, y church. vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, And you became followers of us and of the Lord, recibiendo la palabra en medio de la gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, having received the word in much affliction with joy of the Holy Spirit, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, so that you became examples to all Macedonia and Achaia who believed. porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, For from you the word of the Lord has sounded forth, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. not only in Macedonia and in Achaia, but also in every place. Vemos cómo el impacto de una localidad tiene que tener relación, impacto en las otras. We see how in one locality they need to impact and relate to other localities. No podemos independizar, aquí está, esto es una iglesia allá, ustedes allá, nosotros acá. We cannot make it independent of saying you're a church over there and we're a church over here. Porque eso no va de acuerdo al diseño de Dios. Because that doesn't go according to the design O of sea, God. la iglesia debe ser una The church should be one, y más en el tiempo que estamos viviendo, and more in the time that we are living, donde tenemos la facilidad de comunicación y de desplazamientos que antes no se tenía. where we had the facility of communication that before they didn't have. Yo imagino que en la época de los apóstoles hubiera habido internet, videos, toda la tecnología que hoy en día. I imagine if the apostles in that time had all the communication that we have today, ¿Cómo hubiera sido esa comunión entre las diferentes localidades? how that fellowship would be amongst all the localities. En el capítulo 2, versículo 14, In chapter 2, verse 14, Pablo le dice, porque vosotros hermanos viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, for you, brethren, became imitators of the church of God which are in Judea. pues habéis padecido de los de vuestra propia nación For you also suffered the same things from las your own mismas cosas que countrymen, ellas padecieron de los judíos. just as they did from the Sí, Judeans. Sí, eso es un ejemplo de cómo unas cosas eran de las otras y tenían relación unas iglesias con otras. Those are examples of how they have relations with Y en ningún others. momento se separaban por cosas divisivas, In no moment they separate themselves of things that are visible, sino que siempre eran una sola, se veían como la misma iglesia, but they always looked like the same church. como la misma iglesia, simplemente que se reunían en un lugar o se reunían en otro. As the same church, simply they just gathered in one place and others in the other. ¿Ya? Siguiente. Divisiones. Divisions. Por ejemplo, hay división en la iglesia For example, there are divisions in the church o hay división en nuestros corazones or divisions in our hearts cuando nuestra única preocupación es nuestro territorio local. when our only worry is our local territory. Cuando restringimos la comunión a nuestro territorio local. When we strict our communion in our territorial place. Cuando excluimos o hacemos diferencias con otros hermanos o líderes de otras localidades. We make differences of other brothers in other localities. Cuando tenemos sentido de pertenencia regional. When we have a feeling of regional pertaining. Todo esto es divisivo en la iglesia de Dios. All this is a division in the church of God. Tenemos que salir de eso. We have to get out of that. Tenemos que ver la visión, We have to see the vision, la unidad y la identidad en el cuerpo de Cristo. the unity and identity in the body of Christ. ¿Cómo la iglesia debe reunirse? How should the church gather?
En toda reunión de la iglesia, in all the meetings of the church, lo primero que tenemos que buscar y velar y anhelar the first thing that we should seek to want Es and la desire unidad. is the unity. la unanimidad. The unity. Si la iglesia se reúne If the church gathers y no se logra la unidad en la reunión, and the unity is not fulfilled in the meeting, ahí no hay victoria. there's no victory there. O sea, para que el Señor se glorifique en cualquier reunión de iglesia, For the Lord to be glorified in whichever meeting in the church, el requisito primero, número uno, fundamental es la unidad, la unanimidad. the first requirement, number one requirement, is the unity. Tenemos que ser uno en el espíritu. We have to be one in the spirit. Por eso, si hay hermanos distraídos That's why if they're distracted brothers, o distrayendo or that they are distracting, o dormidos or o sleeping, en otro lugar or en another su place mente, in their minds, esos hermanos no se dan cuenta, pero están ahí siendo un estorbo para el propósito de Dios. those brothers don't realize, but they're being a stumbling block for the Antes purpose que of God. ser instrumentos de edificación, Before being an instruments of edification, están posiblemente estorbando para que Dios se glorifique. they're possibly being a stumbling block for Y God aunque to ningún otro glorify hermano se dé himself. cuenta, And even though other brothers may not digamos que hay notice, hermanos que sean capaces de dormirse con los ojos abiertos y no se dé cuenta, there are brothers that are actually capable of sleeping with their eyes open and people don't realize. pero los ángeles y los espíritus se dan cuenta, los seres espirituales que hay en medio de nosotros. Angels and the spirits, they notice. Y por eso a veces vemos la atmósfera pesada. And that's why sometimes we feel the atmosphere that's very Hay heavy. una batalla en los aires espiritual cada que hay una reunión de There iglesia. are battles in the spiritual areas every time there's meetings in the church. Y si los enemigos ven eso, And if the enemies see that, eso son cosas que pudiéramos decirlo mal, o sea, no lo miren así, como energías negativas, como si fueran energías negativas, we could see it as if there were negative energies que afectan a la reunión de la that iglesia. affect the meetings of the church. Entonces, por eso la gloria de Dios no puede resplandecer. And that's why the glory of God cannot shine. Hay como velos que impiden que nosotros podamos ver la gloria de Dios. And there's like veils that implies for us to see the glory of God. Y puede caer un espíritu de sueño en toda la reunión. And it could fall a spirit of sleepiness O in all the pueden meetings, distracciones en la mente. or distractions in El the enemigo mind. puede estar haciendo fiestas con nosotros cuando la iglesia está reunida. The enemy can be doing feasts with us when the church is gathering. Y no nos damos ni cuenta. And we don't even realize. Y se supone que somos And sacerdotes. supposedly we are priests. Se supone que somos And guerreros. supposedly we are Se supone que estamos aquí para pelear la buena batalla y ser victoriosos warriors, and we're here to fight the battle and y we're ser victorious edificados. and to be edified. Y no estamos haciendo eso. And we're not doing that. Entonces, por más de que nos reunamos y nos reunamos y nos reunamos, So even though we gather and gather and gather, si no tenemos conciencia if we're not conscious of y this, tenemos una completa visión and we don't have a full vision de que aquí estamos con un propósito eterno, that here we're with an eternal purpose, que son tiempos, momentos y oportunidades que Dios nos da muy that valiosos, there are time and opportunities that God gives us that are very valuable, que pueden afectar nuestra eternidad, la de nosotros y la de los hermanos, that could affect our eternity and our brother's eternity. y no estamos preparados para la batalla, And we're not prepared for the battle, preparados en oración, prepared for prayer, preparados en la pelea espiritual, prepared for the spiritual no battle, solamente por nosotros y no por los demás hermanos, not only for ourselves but for the rest of the brothers. para que en cualquier reunión haya una verdadera unanimidad. So that in whichever meeting there should be a true unity. Por eso vemos en la palabra de Dios, That's what we see in the Word of God. por ejemplo, en ocasiones donde dice que el lugar tembló, la gloria de Dios, That's why where they say that the place, the glory of God trembled, y sucedían cosas tremendas, and tremendous things happened. pero si leemos después dice, y la iglesia era unánime. And then we read that the church was united. Si no hay unanimidad, If there's no unism, el enemigo gana. the enemy will win. Entonces tenemos que darnos cuenta So we have to realize que la iglesia se reúne, la iglesia se edifica reuniéndose, the church is edified by gathering, pero las reuniones son muy but importantes the meetings are very important. y tú eres muy importante para cada reunión. And you are very important for each Cada meeting. miembro del cuerpo de Cristo Each member of the body es of Christ fundamental para el propósito de Dios en cualquier reunión. fundamental for the purpose of the glory of God. Con tu actitud espiritual, With your spiritual tu attitude, disposición, your willingness, tu interés, your interest, tu preparación, your preparation, eso está afectando el resultado de la reunión. that is affecting the result of the meeting. Por eso tenemos que primero
luchar por eso. That's why first we have to fight No for debemos it. venir desatendidos, We should not come unattained con malas actitudes o distraídos with bad attitudes or distracted o dormidos a la reunión. or sleeping in the meetings. Porque, hermano, esto debe ser una reunión celestial. Brothers, because this should be a celestial meeting. Según la Biblia, esto es una reunión que se debe llevar a cabo en lugares celestiales. According to the Bible, this should be a meeting that could be brought forth to the No aquí en celestial la tierra. places, not here on earth. Imagínate, no hay ninguna reunión que pueda subir a los lugares celestiales en el mundo. Imagine there is no meeting that can come to the celestial places in the world. Se pueden reunir los líderes del mundo, las personas más importantes del mundo en un lugar. The leaders and the most important people in the world can gather in one place. Y puede haber mucho guardaespaldas y mucha seguridad y mucha prensa. And there could be a lot of bodyguards and security, Pero esa reunión no pasa del suelo. but that meeting does not even come up from the floor. Pero donde se reúne la iglesia, Where the church gathers, hermano, en esa reunión, si se pudiera ver figurativamente en una película, if you could see it figuratively in a movie, debería mostrar que de pronto nos empezamos a elevar y nos fuimos para el cielo y estamos a reunir y luego bajamos. it should show that we start to get lifted up and we go to the heavens and then we go back down. Pero eso es verdad. But that's true. Si somos unánimes, If we are united, si estamos en el mismo espíritu, if we are in the same si spirit, venimos todos unánimes, if we come all of us together el mismo united propósito, in the same purpose, con la misma mente, with the same mind, con el mismo parecer, with the same appearance, con el mismo hablar, with the same con el speech, mismo sentir, with the same feeling, sin ningún tipo de división, without any type of sin division, ningún tipo de distracción. without any type of distraction. Y eso debe ser algo que nosotros debemos ver como muy importante en la iglesia. And we should see that as something very important in the church. A veces hay reuniones que sinceramente son como un desperdicio. Sometimes there are meetings that sincerely they're just like a waste. Es como cumplir un requisito. It's like just fulfilling a requirement. Eso es religión, hermano. That is a religion, Así va brother. la gente a las religiones. People go like that to religion. Creen que por ir y sentarse y cumplir ya están cumpliendo. They think that just by going and sitting down and fulfilling it, they're just fulfilling Y it. se acostumbran a eso. And then get used to that. Y eso es una religión más. That is just any other religion. No, hermano, tenemos que ver lo celestial de la iglesia. No, brother, we have to see the celestial Tenemos of que the ver lo church. celestial de la reunión. And we have to see the meeting, the celestial meetings. Si es que somos el cuerpo de Cristo. That's if we are the body of Christ. No. Por ejemplo, llegar a tiempo a una reunión. For example, to arrive on time to a meeting, Así como nosotros. just as we do. Que decimos, vamos a reunirnos a las 6 de la tarde. Then we say we're going to gather at 6. Y todos estamos a las 6 de la And tarde we're o all antes. here at 6. ¿Por qué llegar a tiempo es importante? Why coming here on time is important? Porque los que llegan tarde van distrayendo la reunión. Because the ones that arrive late are the ones that are distracting the meeting. O sea, si se reúnen 5, 6, 8, 10, 15 y empiezan a orar, empiezan a alabar al Señor y en ese tiempo van a llegando más y más y más y saludando y a veces estamos orando y llegan hermanos a saludar a todos en medio de la oración. O sea, ¿cómo podemos ser unánimes así? If 5, 6, many of us come late, then and they start to say hi to everybody. How can we gather like that? There's gonna be Eso de llegar a distraction. tiempo es como que afectó un poquito a Jimena. Repitamos esa parte. La importancia de llegar a tiempo a las reuniones The importance to arrive on time to meetings es parte de nuestra contribución a la edificación de la iglesia. is part of our contribution to edify the church. No debemos hacerlo ni por nosotros y no por el amor al Señor y la iglesia. We shouldn't even do it for ourselves, but for the love of God, for the church. Si amamos la iglesia y el propósito de Dios, If we love the church and the purpose of God, debemos decir, no hay que llegar a tiempo porque si no, la iglesia no va a ser edificada si llegamos tarde. we have to say we have to arrive on time, because if not, the church is not going to be edified. Ejercitarnos en el espíritu cuando llegamos a la reunión. Exercise ourselves in the spirit when we get in the meeting. Puede ser que lleguemos de trabajo, con muchas cosas en la mente, cansados, It could be that we get there from work and we're very pero, tired. pero al ir a la reunión tenemos que hacer un esfuerzo para orar, para poner nuestra mente en Cristo, para
prepararnos para llegar y contribuir a los hermanos a estar en el Espíritu, To go to the meetings, we have to make an effort and to contribute to the rest of the brothers to be in the same spirit. para que se cumpla el propósito de So the Dios, purpose of God can be fulfilled. para que haya una unidad. So there can be unity. Tenemos que despojarnos de nosotros mismos. We have to dispose ourselves of ourselves. No podemos llegar a la reunión, We can't come to the meetings. es que tengo un hambre, Oh, no he I'm just comido. really hungry. I haven't eaten. Es que me duele esta oreja. Oh, my ear hurts. O pensando en nuestros problemas o en nuestras situaciones, Thinking of our own problems and situations. enfocados en nosotros. Focus in ourselves. Porque si yo me enfoco en mí cuando vengo a la reunión, pues no va a pasar nada. Because if I focus in myself when we go to the meetings, then nothing's going to happen. Si queremos ser esos instrumentos de edificación, If we want to be those instruments of yo tengo que edification, dejarme a mí mismo allá en la casa. I have to leave myself back Y yo at sé que home. yo tengo que venir es para darme por And I ustedes. know that I have to come to give myself to you guys. Porque al darme a ustedes me estoy dando al Señor. Because giving myself to you guys, I'm giving myself to the Lord. Puedo tener problemas personales, pero I me can tengo que have olvidar de ellos. Personal problems, but I have to forget about those. Y aquí estoy para ustedes, And here I am for you, para que el Señor se glorifique en so ustedes. the Lord can glorify Y lo Himself mismo deben de ser cada uno de ustedes. in you guys. And Cada uno de ustedes. okay, Tienen que despojarse de ustedes mismos. and you, each one of you have to dispose of yourselves, No mirando nuestros beneficios. not looking at our own benefit. A veces venimos a la reunión, no me gustó la reunión. Sometimes we come to the meetings and we say, oh, I just didn't like the meeting. Hoy la alabanza no estaba bonita. The worship wasn't nice. El aire acondicionado no estaba enfriando mucho. The air wasn't really cold. Salimos quejándonos. We just get out complaining. Es que el hermano compartió un poquito largo y aburrido y ese tono de voz. The brother shared a little long and it was boring. And Salimos quejándonos de la reunión, pensando en nosotros. we get out and we complain just thinking of ourselves. Lo que me gustó y lo que no me gustó. What I liked or what I didn't like. Bueno, así el Señor no se va a glorificar. God is not going to glorify Himself. Esa that no es la way. iglesia. That is not the church. Nosotros tenemos que salir de todo eso. We have to get out of all that. Tenemos que ver la iglesia en el ámbito espiritual We have to see the church in a spiritual para que sea Cristo habitat so that it could be el Christ. que fluya en The nosotros, one that flows el que inside fluya en of la us. iglesia. The one that flows in the church. Por eso tenemos que tener una disposición, una actitud correcta. That's why we have to have willingness and a correct attitude. A veces venimos a la reunión y estamos con un espíritu crítico, Sometimes we come to the meetings and we're with a critical Ju- spirit, juzgando cosas, judging things, criticando, criticizing, revisando las cosas a ver qué está bien y qué está mal. revising things to see what's good and what's bad. No debe ser así. It shouldn't be that way. Nosotros debemos de venir a la We reunión. should come to the meetings. No tenemos que mirar lo malo. We don't have to see what's wrong. Debemos venir es para dar, We should come to give, para suplir, to supply, para edificar, to edify, para perfeccionar, to perfect, para ayudar, to help, para servir, to serve, para levantar, to get up, aún para cubrir. to lift up and to Porque cover. el propósito de las reuniones con cada hermano The purpose of the meeting with each brother es edificar para el propósito de Dios. is to edify for the purpose of God. Entonces nuestra actitud debe ser muy clara en ese So sentido. our attitude should be very clear in that meeting. Y lo otro es que tenemos que ejercitar los dones que Dios nos ha dado Another thing is that we have to exercise the gifts that God has given us. para el beneficio no nuestro, sino de los demás. Not for our own benefit, but for everybody else. Si Dios te ha dado dones, no los puedes dejar ahí guardaditos por comodidad o pereza. If God has given you gifts, don't leave them there just because you're lazy. Debemos ejercitarlos, debemos practicarlos, debemos darlos We need to practice and we need to exercise them para la edificación de la iglesia. and give them for the edification of the church. Para que la iglesia conozca cada día más al So Señor, that the church can know God each day more. crezca más en el conocimiento del And Señor. can grow more in the knowledge of the Lord. Hay diferentes tipos de reuniones. There are different types of meetings. ¿En cuál vamos? ¿Esta es la última? Bueno. Hay diferentes tipos de reuniones. There are different types of meetings. La iglesia, por ejemplo, puede hacer reuniones enfocadas al evangelismo. The church can make meetings focused on evangelism. Entonces esas reuniones, nuestro enfoque debe ser el evangelismo. So in those churches, our focus should be the Quiere evangelism. decir, llevarle al Señor a personas que no lo conocen. Meaning we need to take to the Lord the people that don't know Him. Ministrar el evangelio a personas que no conocen del evangelio. Minister the gospel to people that don't know the gospel. Entonces son reuniones que la iglesia puede hacer para evangelizar. So those are meetings that God could do to evangelize. Hay reuniones que la iglesia debe hacer para partir el pan. There are meetings that the church should do to break the bread. En esas reuniones la iglesia debe recordar al Señor, como dice la palabra, In those meetings, the church should
recordar al Señor remind the Lord, y remember the Lord, debe alabar al Señor and should worship the Lord, y debe partir el pan. and they should break the bread. También hay reuniones que la iglesia haga para estudio bíblico, discernimiento de la palabra. Also, meetings for the discernment of the word. Hay dos maneras como la iglesia puede hacer estudio bíblico. There are two ways that the church can do a Bible study. Una entre todos, One amongst all of us, quiere decir que todos pueden contribuir al estudio, meaning that everyone can contribute towards the study. y otra a través de enseñanza de maestros que And Dios les others, constituye. according to the teaching of masters that God constitutes. Lo ideal es que haya la combinación de las dos. And the ideal is to have the combination of both. Hay reuniones que la iglesia debe tener de comunión, de fluir There are natural meetings del cuerpo. that the church should have of communion, of flowing of a body. Quiere decir donde los hermanos se reúnan Meaning where the brothers gather, y el Señor pueda fluir por través de cualquier hermano. Diosas que están acostumbrados a hacer las denominaciones. that are not traditionally accustomed that some churches are used to doing. Que dicen, mañana hay reunión de oración. And they say tomorrow is a prayer Y meeting. empezando que van muy poquitos, casi nadie va. Starting that not many people go. Y tienen razón, And they have porque son las reuniones más aburridas de todas. and they're right because they're the meetings that are the most boring. Van 4 o 5 hermanos They go 4 or 5 brothers y son unas oraciones larguísimas y repetitivas and they're long, super long prayers and repetitive y de cajón. and then from a little box. Y viene otro hermano y vuelve y repite otra vez lo mismo And y the de cajón. other brother comes and they repeat the same thing. Y ahí no está pasando nada en realidad. Nothing truly is happening in reality. Entonces por eso muchos hermanos no quieren ni ir. And that's why many brothers don't even want to go. Pero la verdadera oración e intercesión But the true intercession and es prayer, es cuando, mira, el Señor debe poner carga de oración en cada uno de nosotros por diferentes cosas. the Lord should put a burden for each brother for Por, different things. por ejemplo, el Señor pone en ti carga de oración por otras personas. For example, the Lord could put a burden in you to pray for other people, Interceder por alguien o por otra persona for someone or for another o person, por una situación. or for a situation. Orar por el propósito de Dios. Pray for the purpose of God. Orar por la edificación de la Pray for iglesia. the edification of the church. Pero esto tiene que primero, cada santo, cada hermano, cada miembro del cuerpo tiene que tenerlo en su corazón. Each saint, each member of the body needs to have that in their heart. No es que vamos a la reunión de oración, bueno hermano, ay, ¿qué será que oro? Bueno, voy a orar en cualquier cosa. Padre, y empieza uno a orar así como por It's not cumplir that un you go to requisito. the meeting and you say, okay, what am I going to pray for? And then you just start with whatever just to fulfill a requirement. No, No. esa carga que cada uno de nosotros debemos tener That burden that each one of us needs to have es la que se debe traer a la reunión de la iglesia. is the one that needs to be brought to the meetings of the Si el church. Señor ha puesto a interceder por alguien, If the Lord has put for you to intercede for somebody, el Señor te ha puesto a ti a interceder por alguien, if the Lord has put in you to intercede for somebody, tráela a la iglesia. bring it to the church. Para que no solamente seas tú el que interceda, sino que la iglesia se una a tu So intercesión. it's not only you're the one that intercedes, but the church as well. Si el Señor ha puesto carga If the Lord has put a burden para orar para el propósito de Dios en su iglesia to pray for the purpose of the Lord in His church, o por la situación de otra, backed up by the body of Christ of something that God has put in the heart of that brother, como quiera, whichever it shall be, toda reunión de la iglesia every meeting of the church debe tener como centro should have as a center a Cristo y su propósito. Christ and His purpose. Ese debe ser el propósito y el centro de la iglesia. That should be the purpose and the center of the church. Vamos a dejar ya ahí, son las 6:05. We're going to leave it there, 6:05. Podemos profundizar más en muchos de estos aspectos, We can be more profound in more of many of these aspects. pero la idea era tratar de traer varios enfoques de aspectos diferentes de la vida de la iglesia But the idea was to bring various focuses of the life of the church para que nos ayude a refrescar la visión de Dios to allow us to refresh the vision of God y salir de muchas cosas que a lo mejor todavía estén afectándonos a nosotros and to get out of many things that are probably still affecting each one of us por la contaminación que traemos de la religión y las tradiciones. by the contaminations that we bring from the religion. Esperamos que Dios nos haya hablado a todos. We hope that the Lord has spoken to all of us. El traer esto y meditar eso no significa que nos sintamos mal o acusados, porque si el Señor nos ha mostrado que hay cosas que no estamos practicando, And to bring this is for us not to feel accused or feel bad is because or because we feel like we're not doing el it. Señor no las está trayendo para acusarnos, The Lord is not bringing it to us to accuse us, sino para llevarnos a más conocimiento,
a dejarnos ver más y que podamos salir más, to take us to a greater knowledge and for us to know and learn more, para ayudarnos, to help one another, para edificarnos. to edify one another. Y oramos para que esto sea edificación, And we pray for this to que be la an podamos edification, recibir con corazones and humildes that we can receive it with humble hearts, y que el Señor pueda trabajar en nosotros en todo esto, and the Lord can work in us with all of this, para que pues Dios cumpla su propósito. so that God can fulfill His purpose. Mañana Tomorrow, vamos a tener unos bautizos we're going to have some baptisms a las 9:30 at 9:30, y después vamos a venir acá. and then we're going to come here. Se va a compartir algunas cositas cortas We're going to share some short things, y después vamos a tener una comunión de la iglesia and then we're going to have a fellowship with the church, para que todos los hermanos so that all the brothers puedan compartir de can pronto share cosas que hoy el Señor les ha mostrado that the Lord has showed them today, o que puedan contribuir más. or they can contribute more. Y también si hay hermanos o hermanas Also, if there are brothers or sisters que en medio de tanta información que se ha dado hoy that amongst a lot of information that has been given today tienen dudas o inquietudes, have doubts or iniquities, con el amor del Señor les pido with the love of God, I ask you, que si hay cosas que de pronto las hayan interpretado mal I ask you if there's things that you have interpreted o wrong tengan dudas, or have doubts, que no salgan a comentarlas a los demás hermanos, to not go out and share them with other brothers, porque eso no edifica. because that doesn't edify. Si hay inquietudes, If there is iniquities, con mucho gusto déjenmela saber y ahora después de comida podemos conversar, podemos hablar and then we can speak about them after we eat, y podemos aclarar. and we can clarify them. Si no hay suficiente tiempo, lo podemos hacer en cualquier otro momento. If there's not enough time, we could do it in any other moment. Pero hagamos todo para edificación. But let's do everything for edification. Eso no quiere decir que y si el Señor les ha mostrado que lo que el Señor me ha dado para traer hay algo que no está bien, pues también estoy dispuesto a escuchar a algún hermano, alguna hermana. And if the Lord has showed you something I've shared that is not good, then I'm willing to hear. Amén. Bueno, gloria a Dios. Vamos a orar. I'm gonna pray. Le damos gracias al Señor. We give God thanks. Y hay unos hermanos que han estado preparando un especial And there are some brothers that have been prepared a special para la iglesia, for the church, que quieren ministrarla para el Señor. that they want to minister to the Lord. Así que vamos a orar para que el Señor los use. So we're gonna pray so the Lord can use them. Declaramos que esto contribuye al propósito de Dios And we pray so this contributes to the purpose of y God, que podamos verlo en el Espíritu. and that we can see it in the Spirit. Amén. Amen. How are you guys doing today? ¿Cómo están todos hoy? Usually, it's kind of funny actually that Pastor Ramiro is talking about hidden, or not hidden talents, but like people that are talented that are hiding, kind of. You know, 'cause you're- Es chistoso porque como el hermano estaba hablando que hay gente que tiene dones que están escondidos, I mean, not that I was scared, I was actually terrified. no estaba solamente con susto, pero estaba aterrorizado. I actually came to, like, we've been practicing and I've been like having fun because nobody's here. It's empty. Estuvimos practicando y estuve disfrutando el momento porque nadie estuvo aquí. And today when we were rehearsing, people were showing up and I freaked out completely. Y hoy cuando estábamos practicando la gente estaba aquí y estaba muy nervioso. You have to understand, I'm always over there. Tienen que Nobody sees entender, me. siempre estoy allá. And today I asked Brother Matt over here to pray because I hoy was shaking. le pedí al hermano Matthew para orar porque estaba temblando. And he just kind of told me, just take a deep breath, Y solamente Ay. me dijo, respira, don't worry about it, no te and have fun. preocupes y disfruta. And then now Y Pastor ahora, Ramiro was like, hey, Pastor Ramiro dice, we need you guys to step up. And, you know, necesitamos que ustedes salgan con sus talentos. so here we go. Entonces, I believe that my God is definitely awesome. yo creo que mi Dios es definitivamente awesome, Maravilloso, grandioso. maravilloso. Yo al español también, lo que se me hace más fácil es en inglés.
My God is awesome. 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 My God is awesome. 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 My God is awesome. He can move the mountains, keep me in the valley, hide me from the rain. He is awesome. 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 Awesome, because your love never fails, it never gives up, never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. He's just awesome. 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 My God is awesome. He can move the mountains, keep me in the valley, hide me from the rain. Your love, your love, your love, your love. I feel like moving to the rhythm of your grace. I feel like moving to the rhythm of your grace. I feel like moving to the rhythm of your grace. Your fragrance is intoxicating in our secret place. Your love is extravagant. Your friendship is intimate.
extravagant. You won't relent until you have it all. My heart is yours. You won't relent until you have it all. My heart is yours. You won't relent until you have it all. My heart is yours. You won't relent until you have it all. My heart is yours. I set you as a seal upon my heart, as a seal upon my arm. For there is love that is as strong as death, jealousy demanding as the grave, and many waters cannot quench this love. You won't relent until you have it all. My heart is yours. You won't relent until you have it all. My heart is yours. You won't relent until you have it all. My heart is You won't relent until you have it all. My heart is Set you as a seal upon my heart, as a seal upon my heart. For there is love
puede establecer en la is tierra. how the kingdom of God could be established here on earth. Entonces, en la vida de la iglesia, So on the life of the church, en la vida de la iglesia, in the life of the church, también Dios tiene autoridades delegadas. God also has delegated authority. La Biblia nos habla de apóstoles, pastores, ancianos, The Bible speaks to us about apostles and elders, y nos dice que nos sujetemos a las autoridades. and it says for us to submit ourselves to authorities. Por eso Romanos 13:1 dice, That's why Romans 13:1 says, no hay autoridad sino de parte de Dios. there is no authority but coming from God. Ninguna autoridad en la tierra existe. No authority on this earth exists. Ninguna. None of it. No importa que la consideres buena o mala, It doesn't matter if you see it good or bad, si no es que Dios la ha puesto. if it's not that God has put it. Siguiente. The following. Entonces, la autoridad delegada, So the delegated authority, primero, tenemos que reconocer que son establecidas por Dios. we have to recognize that they're established by God. Representan a Dios They represent God, y ejercen la autoridad de Dios. and they exercise the authority of God. Cuando nosotros nos sometemos a las autoridades delegadas, When we submit ourselves to the delegated authorities, ¿a quién nos estamos sometiendo? who are we submitting ourselves to? ¿A quién? Who? A Dios. God. No al hombre, Not man. no a las personas, Not people. a To Dios. God. Amén. Siguiente. Entonces, el pecado en sí mismo, ¿qué es? Sin in itself is what? Es la rebeldía a la autoridad de Dios. Is the rebelliousness to the authority Nosotros of God. somos pecadores We are sinners porque somos rebeldes a la autoridad de Dios. because we are rebellious to the authority of Nosotros God. pecamos We sin porque somos rebeldes a la autoridad de because Dios. we are rebellious to the authority Y por of eso God. somos pecadores. And that's why we are sinners. Entonces, cuando nosotros nos rebelamos a cualquier autoridad que Dios pone en la tierra, So when we rebel to whatever authority that God puts on this earth, en cualquier situación o en cualquier lugar in whichever situation or whichever o place circunstancia, or circumstances, estamos pecando. we are sinning. Estamos entrando en la vida del pecado. We are entering in the life of sin. Nos estamos rebelando contra Dios. We are rebelling against God. No importa, It doesn't matter. escucha esto, no Hear importa this. qué argumento, It doesn't matter what argument, qué justificación, what justification, qué razonamiento what reasoning, lógico logical, puedas tener. you can have. No hay ninguna justificación, There is no justification. ningún razonamiento para que nos rebelemos contra las autoridades que Dios ha puesto. There is no reasoning for us to rebel against the authorities that God has put us. La única excepción que la Biblia nos dice The only deception that es God cuando tells hay us autoridades delegadas is when there are delegated authorities que nos impiden that implies hablar de Jesús for us to speak about o Jesus predicar el Evangelio or to preach the gospel o hacer la obra de Dios. or to do the work of God. De resto, The rest, debemos someternos a todas las autoridades. we should submit ourselves to all authorities. Siguiente. The following. También la Biblia nos muestra The Bible also shows us lo peligroso y lo delicado que es injuriar a las autoridades. how dangerous and delicate it is to go against authorities. Por ejemplo, criticar a una autoridad, For example, to criticize an authority, juzgarla, to judge it, to acusarla, accuse it, murmurar contra las autoridades. murmur against the authorities. La Biblia es muy clara en esto. It's very clear. Recordemos ese pasaje en Judas capítulo 1 versículo 9. Let's remember that passage in Judas 1:9. El arcángel Miguel estaba peleando con Satanás The angel Miguel was fighting against Satan para recuperar el cuerpo de Moisés. to recuperate the body of Moses. Y fíjate que Satanás era Satanás And notice it was Satan, y el arcángel era el arcángel. and the angel was the angel. Y sin embargo el arcángel Miguel And nevertheless, the angel no se atrevió Miguel a proferir ningún juicio de maldición contra Satanás. didn't dare to come against any judgment Porque- from Satan, Porque él sabía because he knew que aunque era Satanás, that even though he was el Satan, adversario de Dios, the el adver- adversary of God, él
Dios lo había creado inicialmente como superior a él, God created him como autoridad delegada de él. before as superior of Miguel, as an authority. Por lo tanto, a pesar de que ya estaba en rebeldía y en la posición en que estaba, Therefore, even though he was in rebelliousness in the position that he aún was así in, el arcángel Miguel no se atrevió, even like that, the angel Miguel didn't even dare. sino que le dijo: el Señor te reprenda. But he said, let the Lord rebuke you. Mira el respeto que tenía sobre Satanás, aunque era Satanás, Look at the respect that he had against Satan. por el hecho de que Satanás había sido autoridad delegada de él. Even though he was Satan, but just because of the act that he was authority above him before. Y la Biblia nos dice And the Bible tells us que no debemos nunca hablar mal de las autoridades. that we should never speak badly of any authority. Por ejemplo, yo me erizo cuando escucho en este país, por For ejemplo, example, I get shocked when I hear things cuando in la this gente country, habla cosas horribles when people speak horrible things del presidente, about the president. sea quien sea, Whoever it shall sea be, bueno o malo, even if he's good or bad, es el presidente, he is the es president. la autoridad que Dios ha He puesto en is the este país. authority that God has put in this Y country. nosotros como creyentes And us as a believer, nunca hemos de estar juzgándolo, ni acusándolo, ni criticándolo, we should never judge him, criticize him, porque es la autoridad que Dios ha puesto. because he is the authority that God has put us. Y eso nos muestra And that shows us cómo nosotros debemos de establecer el reino en la tierra. how we should establish the kingdom Debemos of God. honrar. We should honor. Aquí en este país le faltan el respeto al presidente, In this country are lacking the respect against lo the president. deshonran, They dishonor him. o sea, no hay ningún temor, ningún respeto de nada, There's no respect or fear. y eso pasa en todos los países And that happens in every country porque la gente no ha visto a Dios, because people have not seen God. porque la gente no ha conocido la autoridad, Because people have not known authority. porque la gente no ha visto la Because autoridad. people have not seen Pero, authority. pero nosotros no somos esa gente. But we are not those people. Siguiente. Autoridades en la iglesia. Authorities of the church. Para poder ver la autoridad en la iglesia, To be able to see the authority in the church, tenemos que salir del sistema religioso we tradicional. have to get out of the religious system, ¿Por qué? traditional religious system. Why? Porque en el sistema religioso Because in the religious system, tradicional, traditional, la autoridad es muy clara. the authority is very clear. ¿Cómo funciona el sistema tradicional religioso? How does the traditional religious system function? Normalmente existe un pastor Normally, a pastor exists, y ese pastor es la autoridad máxima de la iglesia. and that pastor is the maximum authority in the church. Y si ese pastor dice, todo el mundo corre detrás de la. And if that pastor says, everybody runs Y against si him. dice ve, todo el mundo dice amén. And if someone says B, everybody says amen. Y si da una orden, todo el mundo le corre. And if he gives an order, everybody runs to him. Y si no lo hacen, And if they don't do it, vienen consecuencias. consequences come, De una u otra manera. one way or another. El sistema religioso tiene una autoridad muy clara, Religious system has a very clear authority, pero es una autoridad impuesta, but it is an imposed authority, manipulada. manipulated. Es una autoridad de que o funcionas así o no sirves. It is an authority that if you function El that sistema way, religioso tradicional if not, you're not worth it. está lleno de cargos y posiciones The traditional system is full Y- of positions y títulos, and titles. y entonces tú quieres tener este título, esta posición, So do you want to have this position, this title, tienes que ser muy obediente a la autoridad. you have to be very obedient to authority. No eres muy obediente, te echan. You're not very obedient, they just reject you. Como en una empresa. Just like a company. Si tú entras a una compañía, If you enter into a company, hay unas más flexibles, unas menos, there are some that are more flexible y and no some eres that are obediente a less. tu jefe, And if you're not obedient to your boss, ¿qué es lo que normalmente hacen? what do they normally do? Te echan. They Contratan fire, a otro. They fire you and they hire somebody else. Entonces, ¿por qué te tienes que someter? So why do you have to submit yourself? Porque quieres cuidar tu trabajo, Because if you want to take care of your tienes job, que ser you obediente. have to be obedient. Entonces, esa obediencia So that obedience no es el reino de Dios. is not the kingdom of Esa God. obediencia es humana, That terrenal, obedience is human and it is earthly. no tiene nada que ver con It Dios. has nothing to do with God. Por eso cuando nos salimos del sistema religioso, That's why when we get out of the traditional system, entonces le decimos a los hermanos,
So then we tell the brothers, Hermanos, ya no estamos en ese sistema, ahora somos libres. brothers, we're no longer in that system. We are now free. Somos el cuerpo de Cristo. We are the body of Christ. Aquí no hay títulos, Here there are no titles. aquí no hay posiciones, Here there are no positions. aquí no hay nada de eso. Aquí todos somos iguales. Here there's none of that. Here we're all the same. Y todos decimos amén.